Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho. El Evangelio según San Juan nos ha presentado a Jesús que, retornando de las bodas de Caná, se fue a Cafarnaúm junto con su madre y sus parientes y sus discípulos, y permanecieron pocos días. Y luego se nos cuenta que se estaba acercando la Pascua de los judíos, porque en el tiempo en que se escribió el Evangelio ya se distinguía la Pascua de los judíos de la Pascua de los cristianos, los auténticos discípulos históricos de Jesús, de la iglesia que él fundó. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús subió a Jerusalén. La palabra subir a Jerusalén es un término técnico para ir a la ciudad de Jerusalén. Por una parte, se refiere a que para llegar a Jerusalén, por cualquier parte que se llegue, es necesario subir. Y por otro lado, porque la ambientación de la peregrinación era motivada también por los salmos llamados de las subidas. Pero lo cierto es que ir a Jerusalén era identificado así: subir a Jerusalén. Jesús, al llegar a la ciudad de Jerusalén, se dirigió al templo que se encuentra en la parte oriental de la ciudad, más hacia el norte, y se encontró gente dentro del recinto del templo, pero en la parte exterior, que vendía bueyes, ovejas y palomas. Estas eran las víctimas requeridas para el sacrificio, según el libro del Levítico 3. ¿Por qué las vendían allí? Porque era, en primer lugar, lo necesario, el material, la materia prima para los sacrificios. Y si una persona venía de lejos, no podía venir arreando un buey o una oveja o cargando una paloma para cumplir con sus sacrificios. Era mucho más práctico, y en caso de que llegaran arreando estos animales, llegarían todos en malas condiciones y era más difícil venir alimentándolos y cuidándolos por el camino. Por motivos prácticos, normalmente había en la ciudad de Jerusalén al menos 2 lugares exteriores donde se vendían estos animales. Pero ahora estaban ya en el recinto, en el atrio de los gentiles. Y allí se encontraban los que cambiaban las monedas sentados en sus bancos. ¿Qué hacían? La gente que llegaba eran judíos y algunos prosélitos y algunos que se habían acercado al culto de Jerusalén y provenían de distintas partes
traían monedas diferentes de Grecia, del Imperio Romano. Y además de que al templo solamente se podía introducir la moneda, el medio ciclo de Tiro, que era un 90% de plata y que no tenía ninguna imagen. Solo con esa se podía pagar el tributo anual y con esa moneda se podían comprar las víctimas por el sacrificio. Tenemos que decir además que en el mismo templo se había constituido ya una especie de banco donde se guardaban cantidades de dinero. Sucede que Jesús encontró todo esto y ¿qué hizo? Para empezar, recogió algunos de los mecates o cuerdas, no cordeles, cuerdas que quedaban muchas por ahí. Al entregar la víctima, los sacerdotes les devolvían las cuerdas con que llevaban jalando o arreando a los animales y las tiraban en el atrio. Así que Jesús encontró varias y con ellas hizo una especie de chirrión o de látigo para poder echar afuera tanto a los que vendían ovejas o bueyes como a los animales mismos. Y luego a aquellos que estaban cambiando las monedas también les volteó sus bancos. A los que vendían palomas no les volteó sus jaulas, pero sí les dijo: quiten de aquí todas estas cosas y no hagan de la casa de mi Padre un lugar de mercado. Jesús está diciendo por qué razón se está comportando así. Es la casa de su Padre, la han convertido en un mercado. Entonces los discípulos se acordaron de lo que decía el Salmo 69. El celo de tu casa me devorará. Entonces los judíos, en este caso se trata de los jefes, se acercaron tomando la palabra, le dijeron a Jesús: ¿cuál signo nos muestras de que puedes hacer estas cosas? Porque lo que Jesús ha hecho, lo había hecho prácticamente delante de las autoridades, y para hacer estas cosas debería de tener una autoridad que se le hubiera concedido. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús les dice que el signo de que Él tiene autoridad es que cuando destruyan el templo, que es su cuerpo, a los 3 días Él lo va a reconstruir. Ellos piensan en la construcción del templo, la última parte hecha por Herodes, y por eso le dicen: ¿cómo es posible, piensan ellos, este templo ha sido construido en 46 años? La construcción del templo que había hecho Herodes había comenzado entre el 20 y 19 a.C. y el autor historiador Flavio Josefo en Antigüedades nos dice esos datos, y por lo tanto la actividad que Jesús estaba haciendo se puede colocar entre el año 27 y 28 de nuestra era. Todavía no habían terminado la remodelación o reconstrucción que Herodes estaba haciendo, pero podemos con estos datos tener una cita histórica que ubica a Jesús en la ciudad de Jerusalén. Los judíos no podían entender que Jesús se refería al templo de su cuerpo, pero cuando Jesús resucitó, entonces sus discípulos recordaron que Jesús había dicho esto y creyeron a las Escrituras y a la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque la humanidad de Jesús es el lugar de la presencia de Dios. Dios está manifestando en él. Jesús en adelante será el verdadero templo al que tiene que buscarse para adorar a Dios. Cuando Jesús resucite, los discípulos iluminados por el Espíritu Santo podrán entender lo que Jesús les ha dicho, lo que le dijo a los jefes de los judíos, como él no estaba hablando del templo material, sino de su propio cuerpo.
Y así nosotros podemos encontrar en este evangelio muchos elementos para entender el culto del templo y también uno de los problemas por el que Jesús va a ser perseguido por las autoridades. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.